Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. En nombre de la Asociación Costarricense de Hematología, les damos la bienvenida a este foro que ha sido un tema para la asociación muy importante, porque esto ha costado como 25 años, con sus altos y bajos, con sus luchas en la Asamblea Legislativa, un expediente que hubo en el 18, otro que se hizo en el 22, textos sustitutivos, cosas que se quedaron, pero de eso se trata, ninguna ley es perfecta. Gracias por estar aquí, los que están presencialmente, esperamos que sea de mucho provecho y discusión. Gracias a los compañeros que nos están viendo virtualmente. Por favor, hagan preguntas durante la transmisión para que no se quede para el final de la charla. Muchas gracias al colegio que nos facilita el espacio y los recursos para que esto llegue a más personas. Muchas gracias a la empresa Abbott que nos está patrocinando un refrigerio que se va a servir ahí al final. Y muchas gracias sobre todo al doctor Roger Soto Palma que nos trae la ponencia de la Ley Nacional de Sangre. El doctor Soto, como algunos lo conocen, es microbiólogo, por supuesto, especialista en inmunohematología y banco de sangre. Es miembro de la Asociación Costarricense de Hematología. Él es el jefe del laboratorio y jefe del banco de sangre del Hospital CIMA, docente universitario y una persona que siempre está preocupada por estar al día en los temas que le corresponden y que tuvo un rol importante en la consecución de la ley en diferentes formas, participando a través del colegio, a través de la asociación también. Así que yo creo que va a ser muy provechoso este foro para que todos sepamos de qué se trata, y el foro se llama Impacto y Perspectivas en el Sistema de Salud. Muchas gracias, doctor Soto. Muy buenas tardes, estimados colegas, los que están aquí presentes y los que nos siguen a través de la transmisión en las redes sociales. De verdad agradezco muchísimo a la Asociación Costarricense de Hematología y al Colegio de Microbiólogos por abrir este espacio para discutir este tema que espero que sea de bastante interés y que de ahora en adelante tiene que ser de interés para todos, ya que tenemos una nueva legislación que esperamos y ese es el deseo de todos los que trabajamos en esto, sea una ayuda para mejorar nuestro sistema nacional y tener realmente un sistema nacional de sangre a partir de ahora que permita un abastecimiento oportuno y suficiente para los pacientes que atendemos todos los días en nuestros hospitales. Agradezco el patrocinio de la empresa Abbott para esta charla. La doctora ya me presentó, soy jefe del Banco de Sangre y el laboratorio del Hospital CIMA San José. Aunque represento o trabajo en un hospital privado, pues para mí fue realmente un honor, un placer trabajar con tantos colegas de la Caja Costarricense del Seguro Social en este proyecto, con los cuales visitamos y nos tomamos nuestras agüitas y cafecitos con los señores diputados, porque fue un proceso largo, como indicó la doctora Salazar. Y a través del esfuerzo de todos ellos, y debo de mencionar muy importante al doctor Miguel Ángel Rodríguez Pineda, que es de alguna forma actor intelectual de todo este movimiento que permitió que finalmente se firmara esta Ley Nacional de Sangre. Y mi deseo a través de toda esta exposición es que no solo sea mi ponencia, ¿verdad?, sino que podamos discutir los presentes y las personas que están a través de las redes sociales, los alcances de esta nueva legislación y por qué consideramos en algún momento que era necesaria. Voy a expresar a lo largo de esta charla muchas veces mi opinión personal y por eso quiero que
que enriquezca, ¿verdad?, este foro, la opinión de todos los colegas aquí presentes y los que puedan participar a través de las redes sociales. Entonces, primero les voy a contar cómo empezó esto, ¿verdad? La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, incluso desde el año 1999, ¿verdad?, empezó a trabajar y indicar a los países miembros la necesidad de tener legislación específica en el campo de la medicina transfusional y pedirle a los países participantes que organizaran políticas nacionales sobre la donación de sangre, basada en pruebas, en disposiciones legislativas, y se estableciera un sistema nacional de sangre. Esto de alguna manera fue un llamado, ¿verdad?, para todos los países miembros de la OPS desde el año 99, y de alguna manera se adquiere un compromiso, ¿verdad?, nosotros como país miembro. En esta resolución, de hecho ustedes lo ven por ahí, dar mayor prioridad a las políticas nacionales de salud y la seguridad de la sangre para la transfusión, promover el desarrollo de programas nacionales, fortalecer la infraestructura nacional de los bancos de sangre y velar por la asignación apropiada y uso eficiente de los recursos para los bancos de sangre, la obtención de sangre segura. Entonces, esto se empezó como un movimiento de organizaciones como la OPS y la OMS, y desde ahí nosotros tenemos, por decirlo así, la deuda de empezar a trabajar en estos aspectos. Aquí les presento, ¿verdad?, cómo informa la OPS que han ido avanzando los países de la región justamente en este llamado que hizo la misma OPS para mejorar los sistemas de sangre. Entonces vean que apenas un poquito más de la mitad de los países de América Latina tienen una legislación, o hay una legislación, menos de la mitad tienen una ley específica, en cuanto a planes, a guías de uso clínico, normas para la atención y el funcionamiento de los bancos de sangre, la atención de los donantes, programas de inspección. En muchos de estos aspectos ustedes ven por ahí que menos de la mitad de los países de la región cumplen con lo solicitado por la OPS. Incluso, bueno, la organización de centros de referencia de la red como tal de bancos de sangre, pues falta mucho, ¿verdad?, en la región para cumplir lo que solicitó la OPS. Y les voy a contar cómo estaba Costa Rica hasta el último informe que se hizo y está publicado. Ahí estamos nosotros, y ustedes ven ahí que indica que en la existencia de una ley se dice que hay un cumplimiento parcial, pero no tenemos una unidad responsable de la Red Nacional de Bancos de Sangre. No hay un presupuesto específico, no hay una política específica, no hay una comisión nacional que regule la parte técnica de los bancos de sangre. ¿Qué más nos dice este informe? No hay un centro de referencia, hay cumplimiento parcial en cuanto a la existencia de planes nacionales, norma para la atención de donantes, normas para el fraccionamiento, guías de uso clínico, registro del servicio, sistemas informáticos. Hay algunas cosas que cumplimos, otras no las cumplimos. ¿Qué más dice este informe? Políticas de garantía de control de calidad, control de calidad en la parte de la serología y las pruebas inmunohematológicas, tenemos incumplimiento o cumplimiento parcial. Programas de inspección, un cumplimiento parcial, y programas de educación continua no cumplimos. Y si ustedes revisan otros países de la región, bueno, algunos están mucho más adelantados que nosotros. Podemos mencionar a México, a Colombia, incluso en Brasil, ya tienen mucho más adelantado todos este tipo de planes, y ustedes lo ven por ahí. Incluso Cuba en algunas cositas nos gana, ¿verdad? Entonces es muy interesante que nosotros, con el sistema de salud tan avanzado que tenemos, de repente este es un tema que nos quedamos rezagados por muchísimos años. Y les voy a contar también qué teníamos o qué tenemos todavía, que incluso está vigente, pero que necesitamos o buscamos mejorar precisamente a través de la nueva ley. Encontramos regulación relacionados con bancos de sangre y la medicina transfusional,
por supuesto en la Ley General de Salud, ¿verdad? Pero también tenemos la norma de habilitación para las divisiones de inmunohematología, las normas de habilitación para servicios de hospitalización y para los servicios de atención al parto. Esto está publicado en la página del Ministerio de Salud. Y también están las normas, ¿verdad?, que tenemos aquí en el Colegio de Microbiólogos, el Estatuto de Servicios de Microbiología, el Reglamento de Apertura y Operación de Establecimientos de Microbiología y las otras regulaciones asociadas como el equipo mínimo, las pruebas mínimas, etcétera. Les voy a contar qué dicen estas normas. Por ejemplo, la Ley General de Salud solo tiene 6 artículos relacionados con los bancos de sangre. En el artículo 90, que es el primero, sí indica, y eso es valioso porque indica que el Ministerio de Salud es el ente rector, por supuesto, pero que puede ampararse también en el Colegio de Microbiólogos o delegar precisamente responsabilidades en el Colegio de Microbiólogos. Esto sigue y seguirá vigente, o sea, las dos instituciones, tanto el Ministerio como el Colegio, serán garantes y vigilantes precisamente del cumplimiento de la nueva ley. Esto sigue vigente. Pero los artículos que siguen por ahí realmente no dicen mucha cosa, ¿verdad? Por ejemplo, se prohíbe la exportación de plasma, ¿verdad? Y algunas otras cositas que se hacen en casos de emergencia. Todos los bancos de sangre debemos de poner a disposición de las autoridades el suministro de sangre que tengan en los casos de emergencia. Y básicamente hasta ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice la Ley General de Salud. La norma para la habilitación de las divisiones de inmunohematología y banco de sangre, esto es del Ministerio, ¿qué dice? Bueno, definiciones, ¿verdad? De todo lo relacionado con los bancos de sangre. ¿Quién es el regente? Indica que es un microbiólogo especialista o en su defecto un MQC2. Las características de la planta física, el equipo mínimo, las pruebas mínimas que se deben de realizar y la documentación. Todo eso está muy bien. Pero les cuento que no encontramos, ¿verdad? ¿A dónde encontramos ahí falencias en una normativa como esta? Por ejemplo, la norma habla como un todos los tipos de establecimientos de banco de sangre. Entonces, por ejemplo, algo que hemos tenido presentando en el país, que es que de repente se quiere en un hospital establecer una unidad transfusional. En realidad, ahí en ningún lugar dice que exista algo que se llama una unidad transfusional, ¿verdad? Ahí habla de que hay un banco de sangre. Entonces, en la buena teoría no sabemos en dónde está la división entre la parte de donación y la parte de transfusión, o si un establecimiento puede abrir solo una cosa o la otra. Aquí no está claramente establecido. A través de todos estos años, tanto el colegio como el mismo ministerio ha tenido que hacer una interpretación de una norma como esta para poder abrir establecimientos. Incluso podemos hablar del mismo Banco Nacional de Sangre que solo se encarga de la parte de donación, ¿verdad? Entonces ahí no dice que no hay problema en que no haya toda la parte de transfusión en el Banco Nacional de Sangre. O sea, no hay una clara división entre los dos tipos de establecimiento. Se habla de tamizaje de enfermedades transmisibles por transfusión, pero no dice cuáles, ¿verdad? No dice qué es lo que tenemos que tamizar, ni bajo qué tecnología. Dice que con tecnología avanzada, pero ¿qué es tecnología avanzada? Aquí no lo dice. Habla de programas de control de calidad, pero ¿qué vamos a controlar? ¿Será que solo la inmunohematología? ¿Será que la serología? ¿Qué otros aspectos del banco de sangre necesitan control de calidad? No lo dice. Y para mí una de las falencias más grandes y que yo sé que las mismas autoridades del ministerio les causa dolor de cabeza es ¿qué establecimiento debe tener un banco de sangre? A ver, parece que la respuesta es muy obvia, como decir un hospital, ¿verdad? Pero sabemos que muchos centros, sobre todo a nivel privado, pueden abrir y con un rótulo de hospital en el frente y no necesariamente tener todos los servicios que ahí indica o que podamos imaginar que debe tener un hospital. Entonces, un hospital puede abrir sin banco de sangre, ¿verdad? Y ha pasado y pasa en nuestro país. El ministerio, yo sé que ha tenido también sus iniciativas de, por ejemplo, establecer la necesidad de suministro de sangre para aquellos establecimientos en que hagan cirugías, por ejemplo, pero han tenido sus objeciones. Hace unos años
un decreto ejecutivo pedía que anduviera un quirófano, tuvieran suministro de sangre, pero por supuesto, donde hacían cirugías, por ejemplo, de ortodoncia, llegaron a decir de cómo me va a pedir a mí tener un banco de sangre, con toda la razón. Entonces, nuestra legislación al final no pone con toda la claridad qué establecimientos deben cumplir con esto. La norma habla, ¿verdad? Y lo pone ahí precisamente que es uno de los servicios que deben estar disponibles. Pero como les indicaba, diferentes establecimientos de salud aquí en el país ponen el nombre de hospital o se ponen el nombre de hospital y no necesariamente abren con un banco de sangre en sus instalaciones, ni siquiera tercerizado como tal. Esto a mí me llamó mucho la atención y se los traigo aquí también a discusión, porque hay una norma de habilitación para servicios de parto, ¿verdad? Les voy a contar qué es lo que dice. Dice, miren lo que dice ahí, ¿verdad? Y esto está publicado en la página del Ministerio de Salud. Dice que el servicio debe tener un acceso a una dotación de hemoderivados. Ahí ya tenemos un problema de definición, ¿verdad? Porque hemoderivados son, ¿verdad?, los productos farmacéuticos que se extraen de la sangre. Entonces ahí estamos hablando de, no sé, de fibrinógeno, de factores de coagulación y cosas así. Supongo que el espíritu de esto era que quería decir hemocomponentes, ¿verdad? Bueno, entonces si seguimos leyendo, ¿verdad? En caso de que el servicio de sangre no se encuentre en el mismo establecimiento, los hemoderivados deben estar almacenados en el laboratorio clínico, ¿verdad? Y así está publicado en la página del Ministerio de Salud. ¿Será que en los laboratorios clínicos podamos tener hemocomponentes? Bueno, y menos hemoderivados, ¿verdad? Que deben estar en la farmacia. Esto, por supuesto, abre puertas a muchas cosas. Ahorita lo voy a hablar con el desarrollo de la ley como tal, ¿verdad? Pero sabemos que el lugar del almacenamiento de hemocomponentes es un banco de sangre, ¿verdad? O una unidad transfusional, que ahorita lo vamos a ver. Pero no deben de abrirse la puerta para que cualquier establecimiento, incluso los laboratorios clínicos, almacenen sangre, porque aquí hacen, tenemos varias dudas. Almacenados, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto pueden quedarse ahí? ¿En qué condiciones? Ahí no dice, ¿verdad? Entonces, ¿será que lo ponemos en la refri de los reactivos de laboratorio, verdad? O no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que indica ahí o qué es lo que nos está permitiendo esta norma de habilitación? Pero así está publicado en la página del ministerio. ¿Qué dice el colegio? En el reglamento de apertura de operación de establecimientos de microbiología, el artículo 1 ya pone una separación que para mí no es conveniente, ¿verdad? Porque dice que se aplica a laboratorios privados, básicamente. Y que los laboratorios públicos, o toda la parte de la caja, se rige por el Reglamento General de Hospitales Nacionales, que yo no sé si alguno conoce el reglamento, ¿ok? Eso está puesto ahí y ahí dice. En la página del ministerio, de hecho, no está el reglamento, porque esto ya les voy a enseñar. Esto tiene bastantes años de que fue formulado. En el artículo 21 de esta norma de apertura, habla de que el regente es una MQC3 en caso de no haber disponibilidad de especialista. Ahí ya difiere la norma del ministerio, ¿verdad? Y de manera muy laxa habla de que debe haber tamizaje por enfermedades de transmisión sexual, hepatitis, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? Que eso tampoco no nos dice nada. Esto es lo que está publicado en la página del colegio. Y nada más les voy a, así para que tengan la referencia, porque esto cuesta un poco encontrarlo. De hecho, esta está totalmente en desuso, ¿verdad? El ministerio ya no la aplica, pero es lo que está publicado en la página del colegio. Entonces, a la hora que se supone que valoramos los establecimientos públicos, ¿verdad?, deberíamos de hacer referencia al Reglamento General de Hospitales Nacionales. Y vean que utiliza aquí palabras como código sanitario. Con solo eso ya nos habla de que hace cuántos años fue esto, ¿verdad? Lo interesante que tenía esta norma, ¿verdad?, es la que establecía la nomenclatura de hospital clase A, clase B, clase C. Eso es lo que estaba en esta norma. Y de hecho, sí nos indica que estos tres tipos de establecimiento tienen que tener banco de sangre, ¿verdad?
Pero vean otras cosas interesantes que vienen en esta norma. Vean qué interesante. Habla, ¿verdad?, que es una solicitud médica para solicitar hemocomponentes, pero vean qué bonito. Si un enfermo recibiera sangre con carácter de urgencia, sin que previamente se hubiera depositado una cantidad equivalente en el banco de sangre, deberá comprometerse por escrito a reponer dicha sangre con la mayor brevedad posible o pagar su importe. ¿Okay? Y esto se los pongo porque nuestra normativa actual nos hace referencia a esto, ¿verdad? Y de ahí uno se pone a pensar si esto estará vigente o no está vigente, ¿verdad? Y esto es lo que dice precisamente la norma del colegio. Y para que vean qué tan antiguo es esto, ¿verdad? Esto se firmó en junio de 1971 por don José Figueres Ferrer, ¿verdad? Ministro de Salubridad Pública, don José Luis Orlich, supongo que era hermano del expresidente, don Francisco Orlich, ¿verdad? Y vean por qué estamos desfasados con esto. El Reglamento General de Hospitales es de 1971 y la Ley General de Salud de 1973. Pero hacemos referencia a esto. Yo con este recuento, digámoslo así, de esta normativa, quiero llamarle la atención de por qué necesitamos poner algo acorde a nuestra época y que de alguna manera nos hacemos referencia a cosas, ¿verdad?, que están, primero, que mezclan una serie de conceptos que ya que se contradicen unos con otros y muchos que ya están total y absolutamente desactualizados. Entonces, de aquí parte precisamente toda la motivación para empezar a tener legislación moderna que regule nuestros bancos de sangre. Entonces, ahora en abril, ¿verdad?, de este año, afortunadamente ya tuvimos la luz verde de los señores diputados después de un trabajo arduo de muchos, como les explicaba, colegas, estimables colegas de la Caja, incluso el doctor Solano del Ministerio de Salud y muchos otros actores que de alguna manera participaron en la revisión y llevar adelante esta ley. Y ya nos habla precisamente de qué regula, ¿verdad? Qué regula la ley como tal, ¿verdad? Todo el uso de la sangre humana y sus componentes para el beneficio de los seres humanos. Ya eso es muy importante porque sobre todo aquí, en el artículo 2, algo muy bonito es que ya le da un orden público. O sea, es una obligación para el Estado de asumir una responsabilidad con el uso de la sangre y la obtención de hemocomponentes seguros en el país. Entonces ya no es cuestión solo de los bancos de sangre, los que trabajamos del banco de sangre, sino que el Estado como tal, el gobierno como tal, ya tiene que sentir una obligación en trabajar como esto, porque así está puesto en la nueva ley. ¿Qué más nos dice? Voy a hacer el repaso de algunos de los artículos más interesantes, tal vez no la voy a repasar todo, pero voy a hacer referencia a algunos de los que llaman más la atención. Los sujetos que son obligados por esta ley, desde los donantes, porque se establecen responsabilidades para los donantes en cuanto a la información que reciben y la información que dan a los centros de atención de donantes, los servicios públicos y privados que desarrollan actividades relacionadas con la sangre y por supuesto las autoridades estatales como el Ministerio de Salud y por supuesto el Colegio de Microbiólogos como ente adscrito al Ministerio de Salud. Se crea un sistema nacional de sangre. Ya tenemos que organizarnos como tal a nivel país, con todos los actores involucrados. Por supuesto, el ente rector, el Ministerio de Salud, los bancos de la Caja Costarricense del Seguro Social, todos los bancos de sangre privados autorizados para trabajar como tal en el país y otras entidades que dan el servicio, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica que suple al Hospital de Trauma del INSS. Entonces, todos los que estamos involucrados en este proceso, estamos llamados a crear, ¿verdad?, o estar reunidos en esto que se llama el Sistema Nacional de Sangre. ¿Qué responsabilidades adquiere el Ministerio de Salud bajo la nueva ley? La creación de este Sistema Nacional de Sangre, crear un plan nacional de sangre,
precisamente ya tiene que haber a nivel institucional el pensar en cómo tener el abastecimiento correcto de hemocomponentes en el país. Que se cree un grupo técnico multidisciplinario. Esto es súper importante para mí porque, como les explicaba hace un ratito, realmente no tenemos una guía técnica oficial en nuestro país. Muchos países ustedes pueden buscar por internet y publican precisamente sus normas técnicas en cuanto a la obtención de hemocomponentes, en cuanto a la medicina transfusional como tal, el manejo de banco de sangre, y realmente es algo que no tenemos aquí. De hecho, olvidé de traerles, ¿verdad? Pero yo tengo todavía una copia de la norma que publicó el colegio en el año 2004. Y si ustedes se preguntan por qué los 7 marcadores serológicos que hacemos todos los bancos de sangre, ¿por qué los hacemos? Es porque está en ese librito, ¿verdad? Pero ese librito, ¿verdad? Fue convocado por por el colegio, por la junta directiva de ese momento, ¿verdad? Con estimables colegas que se pusieron a elaborarlo. Y todo lo utilizamos, pero en realidad en ninguna norma hay referencia a ese libro. No hay referencia a esa pequeña norma técnica que fue un esfuerzo muy valioso que hicieron los colegas en aquel tiempo, ya hace poco más de 20 años, pero no encontramos nada de eso aquí, ¿verdad? No está referenciada como tal. Entonces, ahora sí, vamos a tener una obligación, ¿verdad? Una obligación país de elaborar normas técnicas relacionadas con el banco de sangre. Elaborar normativa con base estándares nacionales e internacionales, que se cree una red nacional de bancos de sangre, y la formación y funcionamiento de comisiones de medicina transfusional, que eso también es valiosísimo porque ya por obligación legal, cada establecimiento que transfunda, ¿verdad? Que haya una transfusión de sangre va a tener que establecer una comisión de medicina transfusional. Y qué valioso es involucrar a otros profesionales de la salud como los médicos y las enfermeras, que aquí tienen que estar involucrados en este proceso. Y aquí les puse, ¿verdad? Dentro del artículo 7, ¿verdad? Un par de cositas que para mí son también súper valiosas. Que se formule un plan de promoción, información y educación, comunicación, para estimular la donación voluntaria, altruista y segura. Es decir, el ministerio tiene que formular planes para estimular la donación de sangre, cosa que no existía, ¿verdad? No existía hasta antes de esta ley. Y algo también interesantísimo es involucrar al Ministerio de Educación Pública. La doctora Ana Lucía Valerín del Banco Nacional, del Banco del Hospital San Juan de Dios tiene una iniciativa lindísima que involucra la educación en escuelas y que a ella le ha resultado súper valiosa en el desarrollo de sus actividades. Pues qué bonito es que ahora iniciativas como esas de la doctora Valerín se empiecen a hacer ya por coordinación de los ministerios, tanto Ministerio de Salud como Ministerio de Educación Pública, y que involucre precisamente a los bancos de sangre de la red. Entonces, así como los niños, por ejemplo, reciben educación en diferentes aspectos e incluso celebran efemérides, ¿verdad? Que el día del árbol, que el día de, no sé, ¿verdad? De Juan Santamaría, lo que sea. Ahora ojalá celebren el Día Mundial del Donante de Sangre el 14 de junio y que esté dentro del calendario escolar, ¿no? ¿Qué más nos dice la ley? En el artículo 8, ahora sí crea claramente, ¿verdad? Los dos tipos de establecimientos, el banco de sangre como tal, ¿verdad? Con la atribución de poder recoger donaciones de sangre, procesarlas, fraccionarlas, almacenarlas y también hacer todas las actividades relacionadas con la transfusión como tal. Y los servicios transfusionales que hasta antes, ¿verdad? Servían en el país, como les explicaba hace un ratito, tanto el ministerio como el colegio de microbiólogos tenían que hacer interpretaciones legales para poder permitir la apertura de unidades transfusionales. Ahora ya está claramente establecido que existe algo que se llama servicio transfusional, que puede dedicarse solamente a las actividades de la transfusión de sangre. El artículo 11 es bastante extenso, pero es uno de los más interesantes dentro de esta ley. Se crea la Red Nacional de Bancos de Sangre como ente técnico, operativo, ¿verdad? Como lo nombro por aquí, con todos los actores.
la Caja Costarricense del Seguro Social, los hospitales privados o servicios privados. Y indica todas las funciones que tendrán estos establecimientos. Y algo aquí que para mí también es muy valioso y que habla precisamente de lo que les decía hace un ratito del almacenamiento de sangre en establecimientos no aptos, es que la transferencia de unidades de sangre solo se puede hacer solo se puede hacer dentro de los establecimientos de la red. Es decir, si hay unidades transfusionales y si hay bancos de sangre, son los únicos que pueden transferirse unidades de sangre. Entonces yo no le puedo transferir unidades de sangre a un laboratorio clínico, ¿verdad? O a ningún otro establecimiento que de repente me esté solicitando unidades de sangre. Esto no quiere decir que va a quedar prohibido que, por ejemplo, se pueda suplir de sangre a algún lugar que tenga un quirófano, pero ese banco de sangre, ¿verdad? Ese último eslabón que entrega una unidad de sangre, se le va a tener que entregar a las personas directamente responsables de la transfusión. No va a ser a un actor intermediario que nada más va a ser como el depositario de la sangre y la va a almacenar. O sea, cada banco de sangre va a tener que ser capaz de dar total y absoluta trazabilidad a cada unidad de sangre que se maneja aquí en el país. Y estos servicios pues tendrán a cargo garantizar el control y la seguridad del servicio transfusional. Y queda precisamente aquí totalmente prohibido cualquier forma de lucro relacionado con la sangre. Incluso algo que yo sé que sucede dentro de los establecimientos privados es que aquí queda totalmente prohibido que haya algún tipo de comisión o retribución directa por la prescripción de una transfusión sanguínea. ¿Y qué se refiere a esto? Muchos lugares tienen la costumbre, tal vez llamémoslo así, comercial, que pueda ser tal vez éticamente cuestionable, de que si un médico prescribe medicamentos, tratamientos, procedimientos a un paciente, es la factura de ese paciente, ese médico obtiene algún tipo de porcentaje, ¿verdad? Entonces, por supuesto, eso estimula al médico a prescribir y prescribir más cosas al paciente para que la factura se haga lo más gorda posible y el porcentaje de retribución sea más grande. Esas prácticas se hacen en nuestro país. Como les decía, puede ser éticamente cuestionable, ¿verdad? Pero aquí queda total y absolutamente prohibido que la sangre quede involucrada en eso, ¿verdad? Habrá que demostrarlo, ¿verdad? Tal vez para un nivel, si esto se llega a un nivel jurídico, ¿verdad? Pero los médicos tienen que saber que no tienen o no van a recibir ninguna retribución por prescribir más transfusiones de sangre a un paciente. El artículo 12 y el 13 habla de los donantes de sangre, precisamente que los donantes deben de acudir como un acto totalmente libre y altruista, sin la espera de una retribución económica, sin recibir ningún tipo de recompensa en especie, ni económica ni en especie, y que sin totalmente libre de lucro ni coacción. Aquí precisamente se llama a evitar cosas como decirle a una persona que si no dona sangre no operamos a su abuelito, a su abuelita, a su familiar, ¿verdad? Porque, por supuesto, eso es una forma de alguna manera presionar a una persona a hacer una donación de sangre y eso aumenta el peligro de que esta persona oculte información que debe dar a la hora de donar. Entonces, el donante, ¿verdad? Debe ser una persona que al acudir a un servicio de donación de sangre, debe hacerlo de la manera totalmente libre y sin ningún tipo de presión. El ministerio debe supervisar estos programas de promoción de la donación voluntaria y de alguna manera ser garante del uso correcto de esa sangre donada. O sea, de alguna manera decirle al donante de sangre que velará por el buen uso de su donación de sangre. Aquí se habla de los derechos del donante en el artículo 14. Vean que habla de algún tipo de consentimiento informado, o sea que debemos de informar al donante de todos los riesgos relacionados con la donación antes de que inicie el proceso de donación como tal. Esto también es súper interesante, véanlo aquí, porque en la legislación costarricense son pocos los permisos con goce de salario que se otorgan como tal.
hace poco, ¿verdad? Ya se otorgó permisos por ley por, qué sé yo, por el fallecimiento de un familiar y cosas así que hasta hace poquito eso no existía, ¿verdad? Pero bueno, aquí se crea precisamente un permiso con goce de salario para donar sangre. Por supuesto, esto requerirá un reglamento, ¿verdad? Y que probablemente hasta el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Establezca las pautas para esto, ¿verdad? Porque puede prestarse para usos. Pero lo interesante o la idea de esto es que haya más libertad para que las personas acudan precisamente a los servicios de donación de sangre, y incluso yo lo veo de otro punto de vista. Si de repente los patronos de alguna manera están obligados a dar permisos para donar, yo como patrono lo que haría es estar llamando a un banco de sangre para que organizar una donación voluntaria, ¿verdad? Que vengan a mi empresa y ya con haber organizado esa campaña de donación, ya concedí los permisos, ¿verdad? Ya di los permisos que tenía que dar por ley. Entonces, podemos agarrarnos precisamente de esas cosas para estimular la donación voluntaria y que aumentemos el número de donaciones que recibimos al año. Ser informado de los resultados de sus pruebas en caso de que éstas den positivos, la confidencialidad y el anonimato del donante, la atención, ¿verdad? Que haya personal calificado durante todo su proceso de atención de la donación como tal, y recibir atención en caso de una reacción adversa a la donación. Educación para la donación, aquí se menciona también el Consejo Superior de Educación y lo importante o lo valioso que es coordinar con ellos programas de educación para estimular la donación voluntaria. Y establecer los criterios de selección de donantes y análisis de infecciones de transmisión a través de la transfusión. Y esto también es muy valioso que diga esto que ustedes ven aquí: garantizar la máxima protección del donante y del receptor teniendo en cuenta las características epidemiológicas, demográficas existentes. Esto porque les comentaba hace un ratito, ¿verdad?, de por qué hacemos las pruebas que hacemos de tamizaje de enfermedades transmitidas por transfusión y la tecnología que debemos de utilizar. Este es el primer paso. Precisamente aquí el colegio pues se dio una charla hace unos días precisamente sobre la tecnología de ácidos nucleicos y su importancia. De hecho, hablé con algunos de los personeros de Roche hace unos días y yo les decía, a mí no me tienen que convencer. O sea, las bondades de la tecnología ya las sabemos hace mucho tiempo. A las que hay que convencer son las autoridades, para que precisamente esto se convierta ya en una norma como tal, ¿verdad? Y precisamente la ley ya pone en pie que utilicemos la máxima tecnología, y aquí lo dice en el artículo 16. Los criterios de selección de donantes y análisis de infecciones transmitidas por transfusión deben de garantizar la máxima protección del donante de sangre y del receptor. Como le mencionaba antes, teniendo en cuenta las características epidemiológicas y demográficas. Entonces, a partir de aquí, al elaborar una norma técnica, debemos de garantizar la máxima protección, y esto es lo que da pie precisamente a que podamos instalar pruebas de detección de ácidos nucleicos aquí en nuestro país. Procesamiento de las unidades recolectadas, aquí también va a ser precisamente hincapié en este punto, ¿verdad? Técnicas y reactivos de la más alta sensibilidad y especificidad disponibles y acorde a las normativas internacionales. Justamente para reforzar el punto anterior y la necesidad de adoptar, por ejemplo, la tecnología NAT en nuestros bancos de sangre. La prescripción y supervisión de la transfusión precisamente establece la importancia del personal médico que tiene que estar a cargo de la solicitud de los hemocomponentes, y esto que a mí me gustó mucho también, muy interesante que quedó en la ley, el llamado a los médicos a hacer un uso racional de los hemocomponentes,
desde la prescripción terapéutica y de hecho la obligación de buscar interconsultas si es necesario. Qué interesante precisamente que desde la ley se pueda decir al personal médico a cargo lo valioso que son los hemocomponentes, lo difícil que es obtenerlos y como un recurso tan valioso que merece precisamente el mejor uso posible. Entonces esto es un llamado que hace la ley a los médicos a hacer el uso racional y con la mejor garantía de calidad y garantizar el mejor tratamiento de la sangre cuando se prescribe a los pacientes. El receptor, aquí en este artículo precisamente se habla del consentimiento informado. Los siguientes artículos que vienen por acá explican bastante bien que el receptor de la sangre debe dar su consentimiento. Incluso se habla que se hace en los casos de los pacientes menores de edad y también los que niegan la transfusión por motivos religiosos o por el motivo que sea. Queda bastante bien explicado en la ley y cómo deben de proceder los médicos a cargo del paciente en esos casos. El receptor de la sangre humana y sus hemocomponentes no podrá ser sujeto de cobro alguno por el producto sanguíneo específico, que debe ser seguro y adecuado a su patología. Sin embargo, el receptor puede ser sujeto de cobro por los gastos asociados al material de recolección de la sangre para la terapia transfusional. Yo creo que aquí, a partir de esto, todos, tanto en lo público como en lo privado, debemos de hacer un ejercicio que es el darnos cuenta cuánto nos cuestan los hemocomponentes. Y creo que no lo hacemos muchas veces. Tal vez pensamos, y eso es como está muy arraigado en nuestro país, que los recursos de la Caja Costarricense del Seguro Social son gratis, ¿verdad? Como que todo lo que nos da la caja es gratis y en realidad todo tiene un costo. Y todos nuestros recursos que ponemos al servicio de los pacientes, pues deberíamos de tener una noción exacta de cuánto nos cuestan. Entonces, tanto en lo público como en lo privado, siento que es un ejercicio necesario saber cuál es el costo de el producir hemocomponentes en nuestro país. Porque sea como sea, ¿verdad? El manejo de esos costos nos permite hacer un uso más eficiente. Eso también queda por ley, algo que realmente no existía como tal. Hacemos un reporte prácticamente anual para alimentar las estadísticas de la OPS, pero un sistema de hemovigilancia como tal no existe en nuestro país. Hemos avanzado, hablando con otros colegas microbiólogos, hemos avanzado, por ejemplo, en el reporte de infecciones nosocomiales, por ejemplo. Y eso hay una red bastante bien establecida. Pues resulta que tenemos la necesidad de que algo muy similar a eso se haga con los hemocomponentes. Justamente que tengamos la cultura de reportar reacciones adversas tanto a la donación como a la transfusión. Tenemos que establecer qué vamos a reportar, porque eso tiene que tener una definición como tal, qué se reporta, cómo se reporta, a quién se le reporta y qué se hace con los datos recolectados. Eso es un verdadero sistema de hemovigilancia. Y precisamente el hecho de que exista o que nos obliga a hacer hemovigilancia, pues hace más responsable precisamente al banco de sangre y a ese establecimiento de salud de dar correcto seguimiento a qué sucede con cada bolsa de sangre. Incluso la que se aplica al paciente como la que no se llega a aplicar. Aquí igual menciona el establecimiento de los comités de medicina transfusional y que normalmente son los encargados precisamente de recolectar todos los datos de hemovigilancia o estar al tanto de lo que sucede dentro de ese centro hospitalario para que se recolecte esta información. Los últimos capítulos de la ley, de hecho, estos fueron... me parece a mí que el proyecto de ley anterior, el 18.330, que fue archivado, de alguna manera me parece a mí que aquí fue donde fue archivado, porque no hubo un acuerdo en aquel momento de qué se iba a hacer o si se iba a hacer hemoderivados en nuestro país.
precisamente hablamos de los productos farmacéuticos que se extraen de la sangre, ¿verdad? Les mencionaba fibrinógeno, factores de coagulación, albúmina, por ejemplo. Y por un consenso que se hizo el grupo que trabajamos en esta ley y hablando con los señores diputados y tal vez por la misma cultura que nosotros tenemos en nuestro país, por la ley quedó prohibido lucrar, ¿verdad?, con la obtención de hemoderivados. Entonces se discutió mucho, ¿verdad?, porque se piensa, si alguien va a hacer hemoderivados y no se va a ganar nada, entonces ¿para qué voy a hacer hemoderivados? El doctor José María Gutiérrez pues expuso, ¿verdad?, la capacidad que tiene el Instituto Clodomiro Picado de extraer proteínas del plasma y claro, y por supuesto que tienen la capacidad y la expertise suficiente, pero hay que ver si eso se concreta, ¿verdad? Porque por supuesto el doctor Gutiérrez dio su punto de vista, pero otra cosa son las autoridades universitarias, ¿verdad?, si quieren llevar a cabo un proyecto de ese tipo. Pero al quedar imposibilitado que haya un lucro de por medio, probablemente ninguna casa farmacéutica va a estar muy interesada en un proyecto, por ejemplo, por lo menos aquí en nuestro país. Pero bueno, esto era necesario que quedara bien establecido en la ley, y así quedó en la ley y tal vez sea objeto de revisión en años futuros. Sanciones. Esto también sigue siendo todavía un motivo de polémica en la actualidad. Porque incluso se habla de penas de cárcel y tal vez eso espanta, por decirlo así, sobre todo a sindicatos, ¿verdad?, al establecerse por ley penas de cárcel para profesionales de la salud, pero si ustedes ven aquí tampoco dice nada del otro mundo. En realidad, lo importante es que, por ejemplo, ningún establecimiento que no esté autorizado esté haciendo actividades relacionadas con el almacenamiento o uso de hemocomponentes. Igual se sanciona cualquier establecimiento que haga actividades relacionadas con esto sin la autorización correspondiente del Ministerio de Salud. Entonces, para mí, esa parte de sanciones básicamente castiga lo que tiene que ser castigado y que si quieren revisar algo, pues puede ser las penas que se imponen, ¿verdad? Pero como tal, quedó regulado precisamente las conductas que deben de ser prohibidas relacionadas con el uso de hemocomponentes. ¿Qué sigue a partir de aquí o qué esperamos que surja a partir de aquí? Ojalá en años futuros, sabemos los que trabajamos en esto que la centralización de la donación sería muy deseable porque abarataría muchísimo los costos de la producción de la sangre en nuestro país. Sería también desde el punto de vista de la logística del manejo de los hemocomponentes, muchísimo más fácil para una red de bancos de sangre. Entonces, la ley permitiría que esto suceda. Esto tal vez se necesitará muchos años para llegar a esto, pero tenemos pie para que esto suceda. Que se implemente una norma técnica, que era lo que les hablaba hace un momentito, que ese librito rojo que tal vez muchos guardamos necesita actualización y hay que incluir muchísimos aspectos que ahí no están mencionados. Pues ahora hay un mandato de ley precisamente para que se establezca esto con participación del ministerio, por supuesto, del Colegio de Microbiólogos y lo que les hablaba de otros profesionales de la salud como médicos y enfermeras. Que aumentemos la donación de sangre voluntaria, que ahora sí haya un verdadero programa de hemovigilancia, que seamos todos capaces en nuestro país de dar perfecta trazabilidad a cada bolsa de sangre que se dona en nuestro país. Creo que esto ahorita no lo hacemos o no es posible o no lo logramos ni en lo público ni en lo privado, ¿verdad? Nosotros tenemos que cualquier autoridad que nos pregunte poder dar cuenta de qué sucedió con cada bolsa de sangre que fue donada. Por supuesto, esto ayudaría a que aumente la confianza de la población en general, que sepa que cada donación de sangre que se hizo en el país fue aprovechada correctamente para ayudar a un paciente, que haya una verdadera cultura de educación a todos los profesionales
de la salud sobre el uso racional de los hemocomponentes y los principios de la medicina transfusional. Y ojalá a partir de estas cosas hay países que ya están trabajando en programas de Patient Blood Management que ayudan precisamente al uso correcto de los hemocomponentes. Por cuestiones de ley, incluso en México, por ejemplo, ya lo están estableciendo como una obligación. Entes acreditadores internacionales como Joint Commission ya lo ponen como una obligación. Entonces, ojalá en nuestro país sean de las cosas que poco a poco, a partir de esta red nacional de bancos de sangre, lo vayamos estableciendo y por supuesto esto aumentará o mejorará muchísimo la calidad de la atención que se da a los pacientes. Y para cerrar mi intervención, nada más para hacer un par de reflexiones, esta es la tasa de donación de nuestro país. Más o menos, esto no ha aumentado mucho a través de los años. Nuestro país dona el 1.5% de la población. Andamos en una tasa de 15, 16 donantes más o menos por cada 1000 habitantes. No nos va tan mal comparado con otros países de la región, pero si nos comparamos con Estados Unidos, con Japón, países de la Comunidad Europea, pues estamos muy lejos. Ahí las tasas de donación andan en 5, 6, 7% de la población. Por supuesto, esto tenemos que aumentarlo, deberíamos de llegar alrededor del 3% para tener un buen abastecimiento de hemocomponentes para nuestra población. Y quiero mostrarles también esto, que lo publica la OMS, que es el gasto en salud que hacen los países. Nuestro país tiene una esperanza de vida de las mejores del mundo. Y esto es gracias a nuestro altísimo nivel del sistema de salud que tenemos. Para lograr esto, ¿verdad? Más o menos el gasto per cápita de nuestro país anda por ahí de $360 per cápita. Países como Canadá, que andan un poquito mejor que nosotros, tienen que gastar casi $2,600 para lograr lo mismo que hacemos nosotros. Entonces, con esta reflexión les quiero decir esto, ¿verdad? Que tenemos uno de los mejores sistemas de salud de la región y comparado con muchos países del mundo es también envidiable, o somos envidiados por muchos países. Y nos habíamos quedado con una deuda gigantesca en el campo de la medicina transfusional y en el campo como tal de los bancos de sangre, del uso de la sangre. Entonces, ojalá a partir de la Ley Nacional de Sangre, pues vamos a empezar a saldar esta deuda histórica que tenemos con el país. Y muchísimas gracias, estoy a su disposición para las preguntas y que discutamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Maravilloso, la verdad. ¿Preguntas? La doctora Meléndez. Ya hay un par, hay un par ya de los compañeros que están remotamente, por dicha. Adelante. Inquietud. Sí, Roger, más que todo es una inquietud. Bueno, yo toda la vida trabajé en la caja y como decís, esto tiene añales y añales tenemos de estar en un 65%, 60% de donación voluntaria. Esta ley nos trae una definición de donante voluntario únicamente. Entonces, si la ley no lo prohíbe, se supone que se puede hacer. Yo de leyes no sé mucho, pero eso implica que podemos seguir con nuestra donación familiar mientras tanto levantamos ese 65%. La duda mía es la siguiente. Trabajando en la caja y por muchos años que estuve en el Banco Nacional de Sangre, se pretendió fortalecer al Banco Nacional de Sangre. Y una respuesta que se me dio a mí en algún momento fue que si en Costa Rica se moría gente por falta de sangre. Yo dije que no, gracias a Dios. Entonces estamos bien, me dijeron, estamos bien. Y me da mucha tristeza ver, porque yo revisé las consultas que hizo la Asamblea Legislativa para esta ley y las respuestas que dio la caja ante la ley dijo, no tenemos que hacer mayor inversión, no tenemos que hacer mayores cambios, estamos bien.
Entonces, yo no sé cómo vamos a lograr mover ese monstruo que es la Caja Costarricense del Seguro Social a cambiar la mentalidad de que se necesita fortalecer esta donación voluntaria. Con respecto a los derechos del donante, me parece que falta un derecho fundamental ahí, y es el derecho, y volvemos a caer con la caja, el derecho a tener espacios disponibles y horarios disponibles, abiertos, para poder ir a donar su sangre. Inclusive en lugares fuera de hospitales. Hay gente que no le gusta ir a un hospital a donar sangre. Ese derecho no está. Y tampoco veo una caja abriendo este tipo o teniendo esta apertura para que nosotros pudiéramos recibir toda esa gente que en unos años va a estar motivada, capacitada y educada en el tema de la donación. ¿Y dónde los vamos a recibir? Esa es mi duda del donante voluntario. De hecho, es interesante porque la ley no va a obligar a nadie a donar sangre, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? No es que la ley indique que ahora tenemos como un régimen autoritario, ¿verdad? Empezar a pasar a la sangre a la gente donar de manera obligatoria. La prohibición como tal que quedó en la ley es precisamente el donante remunerado. Ese quedó totalmente bien establecido como prohibido. Y lo que indica es que se estimula, que por muchos mecanismos se debe estimular la donación voluntaria, repetitiva, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Pero no prohíbe los donantes de reposición. O sea, no hay ningún tipo de prohibición para los donantes de reposición. Entonces, por supuesto, que se podrán seguir recibiendo. Con respecto a lo segundo que usted indicaba, doctora, de cómo mover la caja, ¿verdad? Para que considere que sí hay un problema como tal. Pues los compañeros, colegas también pueden narrar cuando se retrasan cirugías, por ejemplo, porque no hay suficiente abastecimiento de sangre, ¿verdad? Que tal vez alcanza para atender el accidente de tránsito, pero no el paciente de oncohematología que está esperando una transfusión o el que está esperando una cirugía como tal, ¿verdad? Y que eso se va a retrasar. Algo que yo he comentado en otras ocasiones es que vamos a ver, aquí en nuestro país tenemos una bendición gigantesca, pero que de alguna manera tal vez ha influido negativamente en esto. Dos de los más grandes estimulantes de transfusiones de sangre en el mundo son la guerra y los desastres naturales. Guerra no tenemos hace mucho tiempo, gracias a Dios, ¿verdad? De hecho, por eso es que la Cruz Roja maneja la donación de sangre en muchísimos lugares, ¿verdad? Era por la guerra. Y tenemos desastres naturales, pero, por ejemplo, para mí deberían de ser beneméritos de la patria los señores que hicieron el código sísmico, ¿verdad? Porque aquí tiembla, pero no se muere la cantidad de gente ni hay la cantidad de heridos que vemos en otros países. Entonces, siento que en otros países la gente tiene la costumbre o ha tenido visualmente el estímulo a donar sangre porque ve todas esas cosas y porque ha vivido todas esas cosas. Nosotros no lo vivimos. Entonces, llamamos a la gente a donar la mayoría de las veces de forma reactiva, solo porque hay una noticia en los periódicos o en la televisión de que hubo un accidente de tránsito y hubo tantos heridos, ¿verdad? Entonces ahí sí va la gente a donar. Desde el punto de vista de la caja, no sé, me pueden comentar los colegas de la caja. Para mí una traba es que tenemos un Banco Nacional de Sangre que le pertenece a una gerencia de la caja y tenemos todos los bancos de sangre que pertenecen a otra gerencia de la caja. Entonces, ¿cómo llegar a la centralización de los recursos si hay dos jefes diferentes? Porque el banco de sangre pertenece a servicios especiales de la caja y todos los demás pertenecen a la división de los laboratorios, ¿verdad? El laboratorio clínico. Entonces son dos gerentes diferentes con dos presupuestos, cada uno maneja su presupuesto y cada uno da sus órdenes, ¿verdad? Cada uno hace sus planes. Entonces, ¿cómo vamos a conciliar los dos? A mí me causa mucha alegría que el bus, de verdad, donado por Teletón, ¿verdad? Para la recolección de sangre, ya existe el bus, ¿verdad?
pero en otros países con población similar a la de nosotros, pues no tienen un bus, tienen 4 o 5, ¿verdad? Y tal vez con eso, ¿verdad? Se logra captar la mayoría, los donantes, mucha gente que quiere donar, y como usted muy acertadamente indica, no se le da el espacio, ¿verdad? No tienen el espacio suficiente para ir a hacer su donación. Bueno, vamos a ver cómo vamos a manejar o cómo se logrará a través del reglamento que esos 2 permisos que indican ahí con goce de salario se puedan utilizar efectivamente para que la gente realmente salga de sus trabajos y pueda hacer una donación de sangre. Vamos a ver, doctora, ojalá que todo lo que usted indica pueda encontrar solución. Doctor Marín. Gracias. Bueno, primero felicitar a esta gente, todos ustedes que comenzaron esta odisea de lograr en la Asamblea Legislativa coronar con una ley como esta. Bueno, no soy así como muy aficionado a las redes sociales, pero de casualidad vi hace la semana pasada la convocatoria a esta charla y me di a la tarea de conseguir una copia de esta ley y echarle así una revisada, tal vez no muy profunda. En realidad no son preguntas concretas, sino quiero referirme, y con el permiso de ustedes, a hacer varias observaciones que tiene algunos artículos de esta ley y que considero que se debe tomar en consideración a la hora de redactar el reglamento, que por ley debe estar en 6 meses. Hay algunas cosas que son de forma, pero hay otras cosas que me preocupan en realidad. Conociendo la inercia de las entidades públicas y en especial el Ministerio de Salud, si ustedes leen, por ejemplo, la Ley General de Salud, que tiene 50 años, y leen las cosas lindas que tiene ahí, de los derechos que tiene la población a la salud, a hacerse los exámenes de laboratorio y a la salud bucodental, etc. Unas cosas maravillosas que dice, pero en los 50 años que tiene no se ha hecho absolutamente nada. Entonces me temo que aquí podría pasar alguna situación muy similar. Comencemos que esta ley está creando varias cosas muy importantes, pero que son muchas. Créase el Sistema Nacional de Sangre. Créase el Plan Nacional de Sangre. Se crea la Comisión Nacional de Sangre. Equipo técnico institucional y multidisciplinario para el control y aplicación de esta ley. Elaborar la normativa vigente, que ya se discutió aquí mucho, y se crea la Red Nacional de Bancos de Sangre. Son muchos organismos y que algunos de ellos son permanentes y que requieren, por ejemplo, equipo técnico interdisciplinario es permanente porque le toca, dice la ley, controlar, vigilar y evaluar varias cosas que están estipuladas en esta ley. Entonces pasa de la parte técnica a la parte político-económica. Requerirá una oficina allá en el Ministerio de Salud, porque dice que es el ministerio el que debe estar adscrita a esta comisión, con personal altamente calificado, son especialistas de muy alto nivel, la mayoría de ellos considero que son inmunohematólogos, porque esta ley, digamos que un 80% corresponde a nuestra profesión, y obviamente tendrán que ver ahí hematólogos médicos y hematólogos microbiólogos. Es una comisión que para cumplir lo que dice aquí va a requerir entonces un espacio físico,
va a requerir personal de altamente calificado, va a requerir computadoras, va a requerir vehículos, choferes, etcétera, etcétera, para ir por todo el país vigilando y controlando la aplicación de esta ley. Que eso se logre, lo dudo muchísimo, porque como dije, ya esto pasa al ámbito político, económico, en los presupuestos, y que eso es muy cambiante de un gobierno a otro, ¿verdad? Entonces, falta aquí también, digamos, la definición de todos estos órganos y comisiones no está aquí, ni siquiera están definidas muy superficialmente. ¿Qué se va a entender así exactamente por el Sistema Nacional de Sangre, la Red Nacional de Bancos, el Plan Nacional de Sangre, la Comisión Nacional de Sangre, etcétera, etcétera? Va a ser un rompecabezas que la comisión que va a redactar el reglamento le ponga los límites y las funciones a cada uno para que no se contradigan y no se superponen las funciones de unas con otras, porque son muy parecidas. Y entonces yo veo que acá el colegio como tal debe actuar de inmediato, porque la ley da 6 meses para reglamentar esta ley, y debe ya comunicarse. Yo inclusive no sería así como mandar una carta, sino inclusive pedir una audiencia con la dirección jurídica del ministerio, que le toca la parte jurídica, y quizás con un viceministro, porque no creo que el ministro o la ministra tenga suficiente tiempo para esto, para que el colegio ponga ahí en esta comisión. Yo supongo que la mayoría van a ser los mismos que redactaron la ley, pero que sean como delegados oficiales del colegio, ¿verdad? Para que delimiten las funciones de cada una de estas instituciones y comisiones que se están formando, y delimiten muy bien sus funciones y sobre todo que ese reglamento, no verlo desde el punto de vista negativo, sino establecer la coordinación que debe haber entre todos ellos, sobre todo, ¿verdad? Y no es así una cosa de que se tome como algo superficial, porque hace más de 20 años se creó la Comisión Nacional de Sangre aquí en Costa Rica, mediante un decreto. Y pues al leer ese decreto, acá los que estamos en el colegio, pues tuvimos que actuar de inmediato, porque en esa comisión se establecía quiénes iban a formar esa comisión, pero no decía ni los requisitos que debía tener cada uno de esos miembros. Quedó abierto para que funcionarios y profesionales de otras áreas que no es del colegio intervinieran directamente en las actividades propias de un banco de sangre, y eso el colegio no lo podía permitir, desde luego. Una de las cosas, como anécdota, que establecía ese decreto, ese reglamento, era que exigía que todas las unidades de sangre recolectadas en todo el país deberían ser enviadas al Banco Nacional de Sangre para su fraccionamiento, y luego el Banco Nacional de Sangre le devolvía a los bancos locales ya la sangre procesada. Usted se puede imaginar con cuál logística, ni siquiera con los drones de inteligencia artificial podrían hacer eso en la actualidad, menos hace 20 y pico de años, ¿verdad? El colegio tuvo que tomar medidas drásticas, tuvimos que llevar ese decreto al contencioso, y dichosamente pues el juez nos dio la razón y el decreto fue anulado. Eso se los cuento como anécdotas por el peligro que puede haber si el colegio no está muy vigilante a la hora de que se formule y se especifique en el reglamento quiénes y cómo y cuántos van a ser los miembros de cada una de estas comisiones y sistemas que se están creando acá. Obviamente que el colegio debería exigir que sean los especialistas nuestros los que en su mayoría estén en todas estas cosas, ¿verdad?
Ahora acá, en el artículo 7, pues establece en su inciso 6, elaborar la normativa aplicable con base a los estándares regionales e internacionales. Eso de elaborar me parece que es una palabra no adecuada, porque esas normas ya están elaboradas a nivel internacional. La OMS y la ¿cómo se llama? Comisión Internacional de Transfusión Sanguínea, son los entes internacionales, como ustedes saben, los que están en el área, que son los responsables de emitir todas estas normativas, desde el donador hasta la disposición de la sangre, pasando por el control de calidad, fraccionamiento, disposición, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces aquí esta va a ser no una comisión permanente, sino una comisión ad hoc. En realidad lo que tiene que hacer es una especie de recopilación y tal vez alguna adaptación a nuestro medio de esas normas que ya existen, ¿verdad? Aquí en el inciso 10 de ese mismo artículo, elaborar las normas técnicas para la habilitación de los bancos de sangre y los servicios transfusionales. Es que, como usted mencionó ahí, el reglamento, el decreto ejecutivo para la apertura y funcionamiento de los establecimientos de laboratorios establecen estas normas. Es una cosa que le corresponde por ley, ley orgánica, y la misma ley de salud le corresponde al colegio. El colegio tiene que estar aquí muy atento a la hora porque es su campo. Y estas normas técnicas, como usted lo mencionó, son muy dinámicas, ¿verdad? Imagínense qué hubiera sucedido si hace 50 años la Ley General de Salud hubiese establecido cuáles técnicas eran las más avanzadas hace 50 años y qué íbamos a tamizar hace 50 años. Ya, entonces el HIV y otras cosas que se tamizan ahora no estarían en la ley, y no se puede poner esto en una ley ni en un reglamento, porque cada vez que hay un avance, tendríamos que ir a la Asamblea Legislativa a cambiar esa normativa. Entonces, por eso es que en la ley y en los reglamentos se ponen cosas generales, y es el colegio el que necesariamente debe estar actualizando esa normativa mediante directrices. Porque, como dije, no se puede poner a un decreto ejecutivo dificilísimo. Mire, el colegio ha hecho como 5 intentos para modificar el reglamento interno del colegio y todos han fracasado. Hemos nombrado comisiones de comisiones acá y es un decreto ejecutivo y no se ha podido. Porque en nuestro reglamento interno tenemos cosas que ya son obsoletas, ¿verdad? Y entonces eso debe hacerse por directrices, ni siquiera en el reglamento de esta ley puede quedar esas normativas, porque dentro de 15, 20 años esto puede estar completamente obsoleto. Entonces los colegas que van a estar aquí en ese tiempo, y esos brutos que hicieron, dejaron esa tecnología tan anticuada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el inciso 13, como otros más, exige la evaluación periódica de toda esta normativa que se hace acá, ya sea de las comisiones locales de transfusión, ya sea estas normas técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos al punto de que si el ministerio va a sacar y va a implementar una sección, un departamento permanente con toda su capacidad profesional y económica para cumplir por esto. Sinceramente, lo vuelvo a decir, yo lo dudo mucho.
Doctor, si me permite. Venimos acá luego a un aspecto muy importante que ya se mencionó, que es respecto a los donadores. Obviamente, la sangre y sus derivados no tienen ningún precio, no se puede, estamos completamente de acuerdo en que no puede haber retribución o económica a un donador, porque cuando eso exista, entonces un donador puede mentir respecto a su salud, etcétera, solo por ganarse ahí unos dineros. Pero no hay que ser más papista que el Papa, ¿verdad? Por ejemplo, un donador, la ley establece que al menos 2 veces al año se le va a retribuir, es decir, se le va a dar permiso con goce salarial, pero la ley no establece exactamente si es para solo el sector privado o el sector público. Al sector público yo no le veo ningún problema, ¿verdad? Porque ningún jefe, un donador que sepa que dona y tiene su carnet y todo, pide permiso y va y dona. Pero a nivel privado yo creo que el reglamento debe ser más claro al respecto acá. Pero bueno, eso es para donadores que van a hacer una donación completa de una unidad de sangre. Pero hay aquellos donantes que, por ejemplo, van a hacer, pues se le va a donar plasma nada más, o va a donar plaquetas, una plaquetoferesis o una plasmaféresis, que puede ser hasta 5 o más veces al año. ¿Qué va a pasar con esto? Se le va a exigir a un patrono privado que le dé 5 o 6 días de vacaciones más a uno de sus empleados para que vaya a donar. Hay que hacer una aclaración al respecto acá. Y luego, tenemos penas aquí muy fuertes en que incumpla la normativa respecto a la donación y la transmisión de enfermedades, etcétera. Pero piensen ustedes en un donador que venga de un poco lejos, que viene acá, que tiene que pagar pasajes, que tiene que pagar comida o inclusive hasta una dormida, y que un banco, sobre todo privado, le diga, bueno, nosotros le damos los viáticos. Y entonces el reglamento tiene que ser que eso no se puede considerar. Si alguien muy quisquilloso puede decir, bueno, están comprando a ese donador, le están pagando. Entonces el reglamento acá, yo creo que si vamos a incentivar, y debemos incentivar la donación de sangre, no vamos a exigirle también a estos donadores que saquen de su bolsillo sus pasajes, la comida y hasta una eventual dormida para que llegara al banco de sangre a donar. El domingo yo estuve en Providencia, acá, que está ahí a 70 kilómetros. Le di raya a una señora y me contó de que ahí no hay servicio público de buses. Y eso no solamente en Providencia pasa en muchos lugares. ¿Qué pasa para un donante que viene de ahí y tiene que pagar un taxi o un pirata o lo que sea? ¿Cuánto le cuesta eso? Eso económicamente es muy duro. Y entonces eso debe diferenciarse en lo que es dar compensación por esos gastos, que se quede muy bien diferenciado a que no hacer un incentivo económico por la donación misma, ¿verdad? Por último acá, es una cosa bueno, no de formalismo, dice que la conducta dolosa y la conducta culposa de los eventuales personeros del sector salud, en cuanto a que se pueda transfundir una unidad contaminada y que el paciente resulte infectado. Pues resulta que una conducta culposa siempre es menos grave que una dolosa, que me dice aquí el abogado. Resulta que las penas que establece esta ley
son un poco más severas para la conducta culposa que para la conducta dolosa, cosa que debe ser al revés. Me disculpan, pero quería hacer esas observaciones. Sugiero que escriba algo de eso y lo manda. Me parece muy pertinente porque abarcar todo. Perdón, un momentito. Para darle espacio, pienso a algunas de las anotaciones que están de la gente que está en conectada, para tener un poquito de balance. La doctora Angie Cervantes está observando la presentación y que dice que excelente revisión del tema. El doctor Adrián Montero dice: tengo una pregunta para el doctor. ¿Cómo se armoniza esta nueva ley con el concepto de patient ball management, que es tu fuerte? Adelante. Me llevaría aquí una exposición, ¿verdad? Total, nueva, ¿verdad? Para explicar el concepto de patient blood management, ¿verdad? Pero realmente es algo que se habla en el mundo ya desde hace bastantes años y que en diferentes países se está implementando ya como estándar. Y básicamente lo que hace es un llamado al uso, vamos a ver, primero que todo, es a la conservación de la propia sangre del paciente. Ese es el concepto de patient blood management como tal. Entonces, si se busca la salud de la sangre del paciente como consecuencia positiva, como un efecto secundario, llamémoslo así, se va a hacer un mejor uso de los hemocomponentes y probablemente ese paciente va a necesitar menos transfusiones de sangre. Mencionaba durante la exposición que países como México, como Brasil y como Colombia lo está incorporando en su normativa nacional sobre los bancos de sangre. En cuanto a que en los hospitales debe promoverse que existan programas de patient blood management. Entes acreditadores internacionales como Joint Commission ya lo establecen como tal. Entonces, básicamente, hay guías tanto de la OPS y del grupo de Patient Blood Management a nivel mundial que dan los pasos a seguir tanto para establecimientos de salud propiamente como hospitales, como a programas nacionales de Patient Blood Management. Entonces, aquí se habló precisamente de que exista un grupo técnico dirigido por el Ministerio de Salud que poco a poco precisamente tiene que ir introduciendo ideas y conceptos de este tipo en los diferentes establecimientos y que se vayan cumpliendo cada uno de los pasos necesarios para que se implementen en cada establecimiento. Esto probablemente, como explicaba, son cosas de esas que van a durar años en irse haciendo porque hay que hacer primero cosas más básicas en este momento y este concepto de Patient Blood Management probablemente vendrá después cuando seamos como más maduros, ¿verdad? Como un sistema nacional de sangre como tal. Pero es importante que la gente ya lo tiene en la mente, que algo de eso debe de hacerse en algún momento. Pues ojalá que sí sea. Doctora Contreras. Perdón, porque de verdad, desde hace más de 20 años esto anda ahí esperando, haciendo fila, que esto se lograra. Y bueno, yo sé que el doctor Ramírez tiene mucho que ver y el doctor Soto en esto que se logró. Sí tiene algunos vacíos, claro, es lógico, ¿verdad? Para eso es que hay que hacer el reglamento y todo lo que se pide que hay que definir. Pienso que hay que contemplar personas que sean abogados. Allá tenemos 2 personas abogados y que les gusta mucho lo de derecho, que a veces son como el abogado del diablo, ¿verdad? Que nos dicen como las cosas en que podemos fallar para ver cómo las podemos mejorar, ¿verdad? También habemos muchos pensionados, ¿cierto, Erna? Que nos gustaría mucho colaborar. Entonces, yo por lo que pedí la palabra es para decirles cuándo empezamos. Porque lo que hay que hacer es unir las fuerzas de todos los que estamos en banco de sangre interesados porque esto mejore, pero yo no sé de ingeniería de procesos, le digo la verdad, yo no he sacado un título de esos, yo creo que nací.
lo que yo les propongo es que ¿por qué no hacemos una agenda de cosas que hay que hacer, con prioridad que hay que hacer, con nombres, apellidos de personas que queramos colaborar, y tal vez los que nos queramos meter, sugerir personas así como decía yo, como ellos dos, que son de derecho, que saben tanto y que uno pues en realidad de derecho no sabe, no estamos preparados para eso, y empezar a elevar las consultas y hacer las cartas, pero es que no hay tiempo, son 6 meses, entonces, ¿cuándo empezamos? Yo ofrezco mi ayuda, sea de parte del colegio, sea de parte para hablar con la gente del Ministerio de Salud, para hablar con la caja. O sea, a mí me gusta tocar puertas. Y yo sé, Angie Cervantes es otra que ella es como una hormiguita y logra todo lo que se propone. Pienso que de parte del colegio es una persona muy adecuada, la gente de hematología también que nos adoptó a los inmunomatólogos. Entonces, yo lo que sugiero es una reunión muy pronta para hacer una agenda, y ustedes que conocen la ley, decir esto, priorizar de una vez, como llevárnoslo de tarea, así como hizo el doctor Marín, que fue mi profesor, el primer profesor que hubo de especialidad de banco de sangre, para la gente joven que no los conoce, sentarnos a hacer todo, qué puede ser lo más importante para hacer, y reunirnos, y empezar a trabajar en esto. Gracias. Gracias, doctora, por sus comentarios. Antes quería comentar, y tal vez el doctor Solano ahí nos pueda decir algunas cositas de qué está sucediendo en el ministerio, pero quería comentar, perdón que lo embarque, doctor. Doctor Gerardo Solano es del Ministerio de Salud. Pero antes quería decir un par de cosas. El doctor Marín tenía razón en muchas cosas, que nos cuidamos precisamente. Y es que en la ley no quedaran conceptos que después teníamos que modificar en un año y que teníamos que ir a tocarle la puerta a los señores diputados. Eso lo supimos desde el principio. Entonces, por ejemplo, nosotros que queremos implementar pruebas NAT en el país, y alguien quería ponerlo por ahí en la ley, pues sugerimos que no se pusiera en la ley. Porque de aquí a 5 años o 10 años alguien inventa el NAT Plus, ¿verdad? O alguna otra tecnología de todavía de mayor avance, y teníamos que ir a la Asamblea Legislativa de turno a solicitar un cambio en la ley. De eso nos cuidamos desde el principio. Igual con otros conceptos que sabíamos que si se ponían por ahí, ¿verdad? Iba a ser un problema si se querían modificar. Y también algo importante es que ni la OMS, ni la OPS, ni la misma Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea ponen normas de nada. O sea, cada país pone sus normas. Pueden poner sus recomendaciones, guías, pero normas no pone nadie. Incluso a Costa Rica, que es adscrita a algunos tratados internacionales, por ejemplo, el de transporte de muestras, que tenemos que sacar permisos de IATA, por ejemplo, para mandar muestras fuera del país. Esos son tratados internacionales a los cuales Costa Rica está adscrito. Ese tipo de tratados incluso no menciona la sangre. O sea, no hay un tratado internacional que estemos adscrito que diga cómo tenemos que mandar una bolsa de sangre a otro país, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo. O que si quisiéramos traer una bolsa de sangre de otro país. Entonces, cada país adopta su normativa, y esa normativa no la tenemos. O sea, tenemos lo que expuse por ahí, que ya sabemos que falta montones. Entonces, nos agarraremos de cosas que se recomiendan a nivel internacional, pero sí tocará elaborar. Sí toca elaborar porque no hay nada. Lo que hay es lo que está puesto ahí. Buenas noches. Me uno a los reconocimientos que se han dicho en esta sesión. La doctora Erna Meléndez, allá por el año 2010, 2009, nos acogió cuando era directora del Banco Nacional de Sangre a un grupo de diferentes instituciones: Universidad de Costa Rica, Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Salud, sector privado. ¿Queda alguien? Bueno, el Banco Nacional de Sangre también. Y elaboramos, basados en la ley modelo de la OPS, el texto principal que ha girado en torno
a estas iniciativas de ley que fue presentado en el 2011. Aquí estaba revisando el oficio a las autoridades del Ministerio de Salud de aquel entonces para que le dieran iniciativa legislativa, pero no avanzó, digamos, por parte del Ministerio de Salud. Ante la impaciencia del doctor Alberto Barrantes, que era el presidente del colegio de aquel entonces, sin consultarle a nadie, tomó el borrador que habíamos trabajado y se lo llevó a la Asamblea Legislativa y lo trabajaron como un proyecto de ley. Entonces, ahí fue, digamos, la entrada a la corriente legislativa de estos borradores de ley. Con respecto a la publicación de la ley, si bien es cierto, hemos analizado cómo arrancar con esto en el Ministerio de Salud, un sector del Ministerio de Salud, nos hemos dado cuenta que es importante iniciar con el apartado número 4, que es designar el equipo técnico institucional multidisciplinario, que es una obligación del ministerio como tal. Y al decir obligación del ministerio es una designación por parte de las autoridades, ya que este es el equipo que será el encargado de velar por el cumplimiento de la ley. Si bien es cierto, este inciso 4 no es tan específico como quisiéramos, no habla como se habla en la ley de donación y trasplante de órganos y tejidos. Esa ley tiene una secretaría técnica que le da cierta independencia. No le da fondos porque la ley no lo dice, pero sí tiene cierta independencia, digamos, operativa y técnica al respecto en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos. La figura aquí ideal hubiera sido una secretaría técnica de sangre segura o donación y transfusión de sangre, el nombre que tenga. Esto se solventa en algunos países de América, donde la parte de donación y transfusión está adjunta, digamos, a esta Secretaría de Donación y Trasplantes. Yo veo difícil, digamos, que haya una integración a ese nivel. Vamos a ver qué definen las autoridades. Como dijo el doctor, es una decisión política que puede cambiar con los diferentes gobiernos, pero hemos hecho una solicitud, ya se envió un oficio a la Dirección General de Salud, que es, digamos, una de las jerarquías máximas del ministerio, para que el ministerio asuma esta designación de este equipo técnico institucional. Ese sería el primer paso, digamos, a nivel del Ministerio de Salud. Y luego, este equipo técnico designe los términos de referencia, las calidades y los perfiles de las personas que van a conformar la Comisión Nacional de Sangre. Que eso es el inciso 3 del artículo 7. Al estar estas dos instancias trabajando en coordinación, se vería, digamos, el texto del reglamento a la ley, que es lo más urgente en este momento, y luego vendrían ya a trabajar el resto de los procedimientos, protocolos, normas, nombramiento, digamos, de términos de referencia para las comisiones transfusionales a nivel de hospitales, los términos de referencia del sistema de hemovigilancia, todo eso que llevaría un tiempo más prolongado. Desde el mismo momento en que se publicó la ley, hemos estado trabajando en un borrador de reglamento, consta actualmente de unos 80 artículos. Ya la doctora Meléndez le dio un vistazo, es a nivel de borrador todavía porque como no se ha hecho movimientos oficiales dentro del ministerio, pero el borrador existe y en el momento en que se nombre la comisión para redactar el reglamento, entonces ahí se conocerá, digamos, y se modificará o se ampliará, digamos, los artículos de este reglamento. Entonces ya tenemos trabajo caminado, estaríamos pendientes qué dicen las autoridades. Es de gran ayuda, digamos, que ustedes también impulsen este nombramiento, esta conformación de la comisión desde el lado del Colegio de Microbiólogos para que hagamos una sinergia y podamos empujar esto más adelante y que llegue a buen puerto. Hay que recordar que estamos en un periodo político,
a las puertas de una elección, por lo tanto las prioridades podrían cambiar. Hay que tener este proyecto de reglamento en la mira porque la ley lo exige y el país lo necesita. Si querés... Sí, muchas gracias, doctor, por su intervención. Gracias, Gerardo. Una colega aquí en el Facebook solicita, pregunta, ¿verdad?, sobre el manejo de unidades que se vayan a descartar y se pueden utilizar para un biobanco. Bueno, les explicaba, ahí no me extendí mucho, ¿verdad?, pero en la ley explica la posibilidad de la obtención de los hemoderivados, y es el término que se utiliza aquí como en la ley, ¿verdad?, y que lo que cubre la ley como tal es el uso de sangre para usos médicos, ¿verdad?, para uso transfusional. Entonces, está bien regulado la parte de la obtención de hemoderivados, ¿verdad? Y lo que les explicaba hace un ratito, que no puede hacerse con fines de lucro, ¿verdad? Y que eso puede limitar, por ejemplo, que cualquier actor privado pueda interesarse en un proyecto de ese tipo y que probablemente quede para un actor como la Universidad de Costa Rica. Entonces, está contemplado la parte de obtención de hemoderivados, pero no para ningún otro fin que no sea para aplicaciones médicas, digámoslo así, directamente con el uso de hemocomponentes o uso específicamente de hemoderivados. Probablemente eso requeriría estar al amparo de otra legislación diferente. Y perdón, doctor, nada más iba a hacerle también el comentario, aprovechando lo que indicaba el doctor Solano, que algo que cuidamos para que avanzara la ley y algo que estuvimos ahí detrás es que si exigíamos o poníamos algo que necesitara presupuesto, o sea, que si algo que necesitara dinero asociado, probablemente hasta ahí llegábamos, ¿verdad? Probablemente ahí hubiera sido el fin de la ley. Entonces, la idea es que el trabajo del ministerio pueda conformar todos estos órganos y de hecho, como lo dice ahí en algunos de los artículos, sin que sea retribución de dietas, por ejemplo, y que esto implique que este trabajo, ¿verdad?, sea dentro de las funciones normales de los actores que quieran participar, ¿verdad? Y que no necesariamente se haga una oficina como tal que necesite un presupuesto aparte. Si eso llegaba a solicitársele a los señores diputados, probablemente no hubiera habido ley nunca. Nos consultan sobre, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas. Vamos a ver. Esto se sale un poco porque estamos hablando de terapias celulares, ¿verdad? Y no necesariamente estamos hablando de hemocomponentes o hemoderivados como tal. El Ministerio de Salud, ¿verdad?, ya tiene normativa que cubre cosas como terapias celulares. Y igual el Colegio de Microbiólogos también ha emitido pronunciamientos con preparación de plasma rico en plaquetas. Entonces, desde mi punto de vista, me parece que esto no está bajo la sombrilla de esta ley, es otra cosa. Estamos hablando de terapias celulares. Los que tenemos más tiempo hemos tenido esa pega ahí del plasma rico en plaquetas porque se volvió, la verdad, un negocio. Muy triste porque incluso trabajamos en el Calderón Guardia en preparar como Dios manda el plasma rico en plaquetas, cuantificando cuántas plaquetas tenía la persona antes de preparar el concentrado, cuántas plaquetas quedaban en el concentrado, a qué pacientes se les iba a aplicar, que eran pacientes con lesiones serias, sobre todo con el doctor Luis Murillo, en reconstructiva, no para quitar arrugas y para cosas de ese tipo, que ahora eso lamentablemente se volvió un problema, un negocio. Aquí también tuvimos, la doctora Ana Lucía y yo fuimos a publicar, cuando estuve presidiendo el colegio, la necesidad de regular algo que los médicos están haciendo mal. ¿Cuántas plaquetas va en un concentrado y cobran $200?
de algo que no se sabe ni cuántas plaquetas tiene. Pero bueno, eso nos ha costado muchísimo, pero hay que seguirlo batallando un poco paralelamente, Roger, tal vez, ¿verdad? A lo que en principio sí lo decía la ley, luego algo se recortó. Incluso algunos hematólogos estaban muy preocupados por eso, ¿verdad? Pero hay que seguir trabajando también con eso. Creo que hay otras... Sí. Habían varias felicitaciones, obviamente, para la presentación que ha hecho Roger tan detalladamente. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Perdón? Sí, queda grabada. Les comento también que la Asociación Costarricense de Hematología, siguiendo con esta idea de que este tema de la transfusión, por supuesto que no es solo un tema de los expertos inmunohematólogos y de banco de sangre, tenemos, por cierto, el 30 de agosto, un curso para los médicos a través del Colegio de Médicos que se llama casualmente uso racional de los hemocomponentes, que es uno de los puntos que el doctor Soto mencionó ahí, en que la contraparte de hacer bien las cosas en los bancos de sangre, pues también requiere que los médicos utilicen muy bien lo que son los hemocomponentes. ¿Quién más? Vamos acá. Solo sí me gustaría hacer hincapié en lo que dijo la doctora Contreras, porque es supremamente importante que se tome acción, que se nos reunamos y empecemos a hacer una agenda con lo que es realmente importante acaparar. Y sí me parece personalmente que meternos con el Ministerio de Educación sería un fruto muy grande eventualmente para el país. Creo que es algo que es económico, que da mucha educación a los niños, y que nos daría buenas consecuencias de ese acto. Sí, gracias, doctora. De hecho, nada más para comentarle con ese punto, porque fue muy interesante, porque a lo largo de los años, porque lo que costó los años y la visita a los señores diputados, supimos que durante el proceso de revisión de la ley, algo que levantaba roncha fue eso, precisamente de mencionar al Ministerio de Educación Pública, porque lo que indicaban ellos es que se les estaba involucrando en una materia que tal vez no tenían competencia, ¿verdad? Algo que no sabían absolutamente nada, ¿verdad? Entonces lo veían desde el punto de vista de un maestro de escuela enseñando algo de transfusión de sangre, ¿verdad? Que lógicamente esa no era la idea como tal, ¿verdad? Ese no era el espíritu de la inclusión del Ministerio de Educación Pública. Pero fue uno de los tantos puntos de revisión a través de los años y tal vez se logró al final establecer una redacción suficientemente, digamos, clara para indicar que lo que queremos es que sea un actor, simplemente para difundir información. Yo les comentaba el proyecto tan bonito que tiene la doctora Ana Lucía Valerín, que está llevando campañas de donación de sangre a escuelas. ¿Quiénes donan? Los padres y los maestros, ¿verdad? Entonces los niños están aprendiendo de sus padres y sus maestros. Y es ese tipo de cosas, ¿verdad?, de la que necesitamos ayuda, ¿verdad?, y participación del Ministerio de Educación, ¿verdad? Y como les decía, puede ser algo tan sencillo como que la efeméride en este momento probablemente no está en el calendario escolar como es el Día Mundial del Donante de Sangre, de momento se ponga, ¿verdad? Y que los niños tengan una conciencia que existe algo que se llama donación de sangre. Ya eso es ganancia. Una última cosita para los compañeros que se encuentran remotamente. Aquí la doctora Cintia Vargas, que es jefe de banco en un hospital de la zona sur. Bueno, qué dicha, dice, podrían enviar la información del curso para enviársela a los médicos. El curso que yo hablé, eso se lo hacemos llegar a través de la asociación. Y creo que es otro frente con el que hay que trabajar para ayudarle a los inmunohematólogos. Por Dios, voy a decir una cosita nada más. Yo como especialista en hematología, que trabajé los últimos 15 años en un servicio de hematología,
admiro y reconozco el trabajo de los compañeros en los bancos de sangre, porque es el único de los insumos de los que trabajamos en la parte analítica o de bancos de sangre que hay que suplicar para que llegue. El resto los compramos en las empresas, ¿verdad? Y los de banco, y yo dije, Dios mío, qué terrible andar los compañeros haciendo esa, perseguir. Y eso se los reconozco. Yo creo que aquí, para las personas que se encuentran remotamente, les agradecemos mucho que hayan estado ahí presentes y las preguntas que hicieron, las felicitaciones y el reconocimiento para el doctor Soto. Y vamos a despedirnos en este momento de lo que es la transmisión, y los demás, si queremos preguntar aquí nos quedamos preguntando y comiendo.